Hola, ¿cómo están? Nos encontramos nuevamente en el centenario e histórico Club Sportmen, Santiago de Chile, Estado 215. Y es gracias al auspicio de este elegante e histórico club que hoy día tenemos nuevamente la oportunidad de dirigirnos a ustedes. Soy Manuel Durán, director del sitio web multimedia podergeopolítico.com, y me acompaña la directora de investigación periodística, María Cecilia Pérez. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Poder Geopolítico. Para muchos es de sumo interés la situación por la cual está atravesando Venezuela. Una situación política que ha despertado, digámoslo así, siendo redundantes, el interés de todo el continente americano y de otros países del globo. Me acompañan para conversar sobre esta situación y reflexionar sobre la evolución política de ese país caribeño, Lucy de Pablos, militante del Partido Voluntad Popular, el partido del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. A mi derecha, Ashley Flores, periodista connotada de la prensa opositora venezolana, locutora y coordinadora de Fede Cámaras y del programa Run Runes. Sobre la situación venezolana, nuestras invitadas van a reflexionar, van a opinar y van a atreverse a hacer pronósticos, qué es lo que más nos interesa, cuál va a ser el impacto de la crisis venezolana sobre el escenario geopolítico continental. Ashley, cuéntanos por favor, ¿cuál crees tú que es el actual porcentaje de apoyo que hay a Nicolás Maduro? Ok, la última encuesta de las reconocidas encuestadoras venezolanas, valga la redundancia, dan un porcentaje de apenas 20%. Este dato son de encuestas como Data Analysis, Benebarómetro y ORC Grupo Consultor, de octubre de 2018. Hace recientemente, unos días, surgió otra encuesta, una empresa mexicana, ¿ok? Esta empresa, llamada Mitofsky, da un porcentaje de apenas 15% de aprobación al gobierno de Nicolás Maduro. Esto quiere decir que las encuestas oficiales fueron modificadas en favor de Nicolás Maduro. Esto no es primera vez que sucede en Venezuela. El gobierno de Nicolás Maduro, el régimen de Nicolás Maduro, ya no se puede llamar gobierno, siempre ha tenido su grupo de encuestadoras, ¿ok?, que ha revertido a las otras encuestas del país. De hecho, hay trabajos de las reconocidas universidades de Venezuela que no solamente dan un porcentaje muy similar al de Data Analysis, al de ORC Grupo Consultor, sino que también ha hecho encuestas de hambruna en el que 80% de la población venezolana está en situación de pobreza crítica. Lucy, ¿tienes algo que agregar a este respecto? Bueno, según otras encuestadoras que estuve indagando, daban ciertos porcentajes como un 83,3% de que la población sentía que había una situación muy negativa en el país, y el otro 16,7% decía que era positiva. Entre el 74% decían que necesitaban un cambio de gobierno eminente. En este 16,7% se ubica la población que está a favor, directa o indirectamente, del gobierno, ya sea por su ideología política o por dogmas religiosos, y en el peor de los casos por situaciones de conveniencia. Es lo que estuve indagando, agregando lo que dijo Ashley. Lucy, ¿cuál creen ustedes que puede ser el impacto del llamado de Juan Guaidó a las Fuerzas Armadas venezolanas en orden a desobedecer o no acatar el régimen de Maduro y su oferta de amnistía? ¿Tendrá algún impacto? Hasta ahora se ven relativamente monolíticas las Fuerzas Armadas venezolanas. Sí y no. Veamos. Desde 2017 los alzamientos militares han sido más recurrentes en Venezuela. No han sido del alto mando militar, ciertamente, pero sí han habido casos, por ejemplo el de Oscar Pérez, que fue muy conocido, me atrevería a decir que hasta internacionalmente, porque fue uno de los... Te interrumpo, muy conocido pero muy poco numeroso.
pelotones, escuadrones, no llegan a regimiento ni a batallón. A eso iba, no llegan, pero sí han demostrado que hay un descontento en la Fuerza Armada Nacional. ¿Qué pasa, por ejemplo, como las acciones que se vieron el día de ayer en Venezuela? Un militar quemando la ley de amnistía. Esto no refleja solamente la acción del militar quemando la ley, sino que la población venezolana le perdió el miedo a acercarse a los cuarteles, a llevar a ese ofrecimiento para que puedan formar parte de ese orden democrático que debe volver a Venezuela. ¿Ok? Entonces, si bien es cierto, han sido pequeños, como el que ocurrió el 25 de enero en una población, un sector muy popular de Venezuela, pero creo que sí han reflejado ese descontento que existe en la Fuerza Armada Nacional y que en cierta parte la otra oferta de los militares, la otra parte de los militares se ha sentido intimidado, me atrevería a decir que ha sido eso, por el régimen de Nicolás Maduro en no voltearse y apoyar a Guaidó. Lucy, ¿qué crees? Bueno, personalmente pienso que el impacto que está causando esto sobre la Fuerza Armada Bolivariana es más emocional, ya que desde las tropas hasta los altos mandos militares se ven obligados a seguir, es algo más no de raciocinio sino de obligación a seguir el juego del gobierno debido a su postura militar. ¿Qué pasa? Desde que el presidente Hugo Chávez modificó la ley de ascenso entre las Fuerzas Armadas, el descontento militar ha crecido paulatinamente. Entonces ya los militares no lo siguen por convicción, sino más por algo de servidumbre, porque es como su trabajo y lo deben hacer. Entonces pienso que el llamado que está haciendo Juan Guaidó, nuestro presidente interino, es la desobediencia al usurpador, que es donde los militares deben interpretar de una mejor manera que no es que alcen las armas, sino que sigan esa desobediencia sutil, porque siempre queremos una salida pacífica. Gracias. Ahora, cuéntenos también si ha influido esta masiva migración de venezolanos a otros países de Latinoamérica al hecho de que tantos países le estén entregando apoyo a este nuevo presidente. Ciertamente, sí. Por lo menos en lo personal, considero que sí ha sido así. Según cifras de la ONU, han salido más de 5 millones de venezolanos. Han ocurrido eventos en algunos países, como por ejemplo Ecuador, en Panamá, en los que ha habido una especie de xenofobia, ¿ok?, hacia los venezolanos. La salida, por ejemplo, que toman en Ecuador luego de un acontecimiento terrible, como fue lo que sucedió, la muerte de una ecuatoriana por parte de un venezolano, ¿ok?, que hizo que los ecuatorianos tomaran represalias contra gente que ni siquiera tenía la culpa de ese incidente, hace también que ahora Ecuador quiera apoyar a Juan Guaidó, porque hay muchos países que les interesa que los venezolanos retornen. Realmente ha sido una migración en algunos casos desorganizada, y ahora ellos necesitan ordenar la casa, y una forma de ordenar la casa es que los venezolanos regresen a su país. Ahora se mencionó hace unos minutos, pero ¿qué posibilidades hay de una salida negociada? Y por otro lado, quiero poner especial énfasis en este punto. ¿Qué posibilidades hay, según piensan ustedes, según sus propias experiencias en Venezuela, de que este gobierno pueda terminar en paz y dejando de lado los resentimientos? Es una pregunta muy complicada, ¿ok? En principio, soy partidaria de que en toda guerra debe haber una negociación. Debe existir alguna negociación de cierto modo, ¿ok? ¿Por qué? Porque si no, nunca se va a acabar el conflicto de raíz. No estoy queriendo decir con esto que tienen que unirse y que se perdone todo, no, porque muchos venezolanos quieren que ellos paguen todos los crímenes que han hecho.
no solamente la violación de los derechos humanos, sino también los casos de corrupción, la gente que muere de hambre por un dinero que ellos de verdad despilfarraron, ¿ok? Entonces creo que un poco volviendo, retomando el tema de tu pregunta, creo que tienen que sentarse ambas partes y simplemente ya el gobierno de Nicolás Maduro, considero en lo personal que está acorralado internacionalmente y dentro de Venezuela. Entonces debería ya decidir de alguna u otra forma sentarse con Juan Guaidó y tomar esa decisión por fin de abandonar el poder. Resentimiento es difícil. Es difícil porque no todos los venezolanos tienen esa capacidad de perdonar, pero creo que debe existir. Debe existir porque si queremos reconstruir una nueva Venezuela, tiene que existir el perdón. Ahora, justamente me gustaría también escuchar tu opinión, Lucy, tomando en cuenta que por amnistía, muchos venezolanos que han cometido crímenes contra el Estado van a tener penas mucho menores de lo que realmente merecen por ley. Bueno, el tema de la amnistía es muy complicado, pues hay algunos venezolanos que creen que no debiera ser debido a que han sucedido en el país en el transcurso de las protestas mucha violación de los derechos humanos. Entonces el resentimiento arraigado en el país es demasiado grande y creo que lo que ha hecho este antigobierno es sembrar odio, rencor y todo lo demás. Entonces los venezolanos están muy cegados a esto, más sin embargo están dispuestos a vincular la oposición al diálogo para una salida más que pacífica, negociada. Pero hay que tener en cuenta que el régimen de Maduro y la cúpula militar no van a querer soltar el poder de ninguna manera. Y eso es muy interesante, porque es precisamente más allá de los deseos y las buenas intenciones, hacia dónde va a evolucionar esta situación. ¿Qué escenarios ustedes vislumbran? ¿Un golpe militar de fuerzas antibolivarianas al interior de las Fuerzas Armadas venezolanas? ¿Una guerra civil? ¿Una salida negociada que ya más o menos ya se pronunciaron? ¿O una invasión estadounidense con el apoyo de países satélites y con un apoyo significativo también de la población del interior de Venezuela? Esta pregunta es para las dos. Ashley. El futuro de Venezuela es muy incierto. Poder determinar un escenario fijo es muy complicado. El tema de la guerra civil, creo que Lucy va a coincidir conmigo en esto, lo estamos viviendo, prácticamente lo estamos viviendo. Existe una tensa entonces un escalamiento de esta guerra hasta llevar a un número de muertos y de bajas mayores. Es que llevamos ya una gran cantidad de bajas. En las mañanas, desde el pronunciamiento de Juan Guaidó, existe una tensa calma en Venezuela, pero en la noche el grupo exterminio del régimen de Nicolás Maduro, el FAES, sigue atentando contra la vida de los venezolanos, sigue persiguiendo a políticos, a disidentes, ¿ok?, del régimen de Nicolás Maduro. Creo que el cercado económico que ha puesto Estados Unidos va a ser de una u otra manera determinante para que el gobierno, el régimen de Nicolás Maduro se vea obligado a salir de Venezuela. Estamos hablando de bloqueo más que de invasión. Lucy. Sí. Bueno, alimentando la respuesta de mis compañeras, yo pienso primeramente que invasión estadounidense es un escenario que se encuentra muy latente, pero es el menos propicio a mi concepto debido a que el antigobierno está muy afianzado a estas grandes potencias comunistas que son los aliados de él, Rusia y China. Y entonces esto es un contrapeso muy grande, el que hace un impacto menos nocivo para que esta invasión estadounidense llegue a su fin. Entonces ese escenario no lo creo muy propicio en este momento. Con la guerra civil, obviamente todos estamos claros que hay un gran malestar social en el país, como también sabemos que hay muchos civiles que están armados, más sin embargo, captando la actuación de estos civiles armados, creo que la molestia social sigue siendo muy baja.
Entonces es otro escenario que no lo veo tan próximo. Cuando me hablas de golpe de Estado, creo que es el que más apunto, independientemente de que nosotros hablamos de una salida pacífica, debido a que Nicolás Maduro, en su momento de soltar el poder, como debería ser constitucionalmente, y entregárselo al presidente interino Juan Guaidó, no lo ha aceptado. Entonces él es el primer actor de un golpe de Estado, lo está haciendo, porque no está tomando en cuenta lo que es constitucionalmente debido. Entonces, como él se ha tomado esta actuación indebida, va a causar un segundo golpe de Estado. Es lo que puedo dar en mi opinión. En tu opinión, es un golpe antibolivariano, sería un contragolpe, porque el primer golpe de Estado lo dio Maduro. Lo dio Maduro, sería un contragolpe, pero si nosotros lo vemos a otra perspectiva, otra perspectiva política, estamos hablando de un golpe de Estado a un Estado fallido. Por lo tanto, no llamaría golpe de Estado, sino sería el rescate del hilo constitucional que se ha perdido. Muy bien. Ahora, para terminar, Raúl Sora, acá en Chile, un connotado analista chileno en temas de defensa y seguridad, indicó que el gobierno que seguirá Nicolás Maduro será de extrema derecha. ¿Qué opinan ustedes y qué posibilidades hay de que el gobierno de Guaidó finalmente se transforme en lo que tanto se teme? Bueno, aquí puede iniciar Lucy si lo desea. Con este gobierno de transición, dudo mucho que llegue a extrema derecha. Bueno, hablo por mi línea de partido político y mi representante Juan Guaidó, porque él ha hecho un discurso de inclusión, donde no solo hablan de los de derecha, yo lo llamaría más de democracia, y los de totalitarismo, más que de izquierda y derecha. Entonces, él ha llamado a un discurso muy inclusivo, y se trata de que cuando el gobierno de Maduro pueda desistir de su poder, los venezolanos no deben pensar que el oficialismo se va a extinguir. No debería empezar en eso, porque para que el gobierno de transición sea exitoso debemos incluirnos todos y luchar por la Venezuela que queremos, por la que estamos preparados a seguir viviendo y dando lo mejor de cada uno de nosotros. Entonces el llamado es la inclusión. De pronto el resentimiento social lo va a ser muy difícil, pero tomando en cuenta de que hay familiares de este lado y familiares de este otro, vamos a tratar de hacer lo mejor posible para seguir adelante. Considero que Voluntad Popular es un partido, como bien saben, centro-izquierda, ¿ok? Sería el... ¿Socialdemócrata dirías tú? Sí, sí me atrevería a decir socialdemócrata, aunque sí, ellos se definen realmente como centro-izquierda. ¿Por qué me voy al tema de socialdemócrata? Porque el gobierno que llegue a Venezuela, luego de todo lo que sucedió con este comunismo, va a tener que tomar unas medidas que para la población van a ser tomadas como si fuera un gobierno de derecha. Digo para la población, para aquel sector que todavía apoya a Nicolás Maduro, para aquel 16%, ¿ok? Ellos no lo van a ver como un gobierno de inclusión, sino que son medidas necesarias, porque según economistas hay que invertir en Venezuela y recuperar a Venezuela económicamente va a tardar más de 10 años, ¿ok? Y estamos hablando que el Fondo Monetario Internacional dio ahora que la cifra de inflación que se espera para el año 2019 es 10 millones% en Venezuela. Entonces, a juro, el gobierno que llegue debe tomar unas medidas drásticas, económicamente hablando. Tiene que empezar también a crear esa conciencia ciudadana y, lamentablemente, por ese 16% sí va a ser visto como un gobierno de extrema derecha, probablemente por los otros. Ok. Para concluir, dos preguntas, las vamos a ordenar y concluimos. La primera, fundamentalmente, ¿cuáles creen ustedes es la causa por la cual la oposición venezolana se demoró tanto en unirse? La segunda pregunta la dejo para en cuanto me respondan la primera. No milito en ningún partido. Soy opositora al régimen de Nicolás Maduro por todo el daño que hizo en mi país. Y esto no lo digo a modo de periodista, lo digo a modo de venezolano. ¿Ok?
en modo de periodista, lo que puedo decir según lo que me cuentan mis padres, porque debo recordar que nosotras nacimos prácticamente con este sistema político de Hugo Chávez, ¿ok? No conozco la Venezuela de la que todos hablaban, la Venezuela saudita, pero entiendo que fue el descontento y el abandono a la población, a la clase baja venezolana. Cuando llega Chávez con esos ideales, con esa utopía, los encanta y los toma tan en cuenta que ahora llegamos a esto. Además de las malas políticas públicas tomadas por el gobierno socialista, que son evidentes. Ok, Lucy, ¿cuál es tu opinión? Bueno, en mi opinión, la falta de concordancia de la oposición es la unificación de criterios. Todos piensan de que tienen la razón y poco coinciden. Entonces, esto es lo que nos ha llevado a que el régimen siga en el poder. Y entonces, lo que queremos los venezolanos es que puedan dialogar de forma concisa y ver la misma visión, el mismo fin que queremos nosotros, que es por fin salir de esta situación que está pasando. En cierto modo, la respuesta, o algo anticipó a la pregunta que viene, la respuesta de Ashley. Pero la última pregunta que quiero hacerles: ¿cómo esa democracia que nosotros bajo la dictadura militar mirábamos como paradigmática, la democracia venezolana de los 70 y de los 80, evolucionó a un régimen autoritario o a una dictadura? ¿Cuál es su opinión? ¿Cuáles son las recetas que hacen que mueran las democracias y renazcan los totalitarismos? Bueno, no sé si puedo conversar primero, Ashley. En mi opinión, la democracia venezolana ha sido en cierta parte muy noble. Noble porque ha sido muy permisiva y da una inclusión sin distinción de etnias, sin distinción de colores, sin distinción de razas. Y esta tolerancia da paso a una zona gris que desdibuja la línea o la franja que divide entre la democracia y el totalitarismo. Por lo tanto, hay muchos gobiernos que se maquillan de demócratas para llegar al fin de su poder, y cuando están allí lo ejercen de forma totalitaria, ¿sí? Entonces, la democracia le da paso a crecer a muchos, pero quien de verdad tiene en su corazón la forma de ejercerlo son pocos. Y nosotros le damos pie a que de pronto lleguen a donde desean, y ahí ya es cuestión de algo muy retórico en forma en cómo lo puedan manejar ellos. La receta: eliminen la empresa privada, porque eso fue lo que hizo Chávez cuando inició. Eliminar la empresa privada, monopolizar todos los estados, todos los estados de legislativa, y los poderes, corrijo, todos los poderes. Se apoderó del legislativo, del Consejo Nacional Electoral, del Ministerio de Economía, del Ministerio de Agricultura, se apoderó de todo. Él era el poder realmente en Venezuela. Acabó con la prensa privada, acabó con todo. Entonces creo que esa fue la receta que siguió él para poder llegar a este punto. Y aunque el director me rete, ¿pero tú no crees que COPEI y ADECO tuvieron responsabilidad en la caída de la democracia? Sí, considero que tuvieron. Partiendo desde el trienio ADECO, que fue como en la década de los 50 más o menos, estaba la gente aburrida de este tema de ADE, de este tema de COPEI, y allí fue donde salió aquel individuo con una luz divina, y ahí fue donde se disfrazó de demócrata y nos hizo conllevar a la situación que hoy día es Venezuela. Okay. Muchas gracias por habernos acompañado, muchas gracias a ustedes también, Lucy, Ashley, por haber estado junto a nosotros en este nuevo capítulo de Poder Geopolítico. Y queremos invitarlos para que puedan seguirnos en nuestras redes sociales y también seguirnos en nuestra página web podergeopolítico.com, porque siempre estaremos hablando sobre la noticia internacional.